Y bueno, les voy a decir una cosa. Yo he tenido el gusto, el placer de compartir con algunas celebridades, pero además yo digo, con la nobleza de la música. Por ejemplo, en algún momento fui el DJ de un evento donde llegó conmigo Lisa Marie Presley, la hija Wow, del rey. Y claro. entonces dije, wow, qué honor me siento así con la hija del rey. Pero después tuve el gusto de estar con Kimani Marley, quien es el hijo, pues no del rey, pero del principal exponente de la música reggae, Bob Marley. Kimani es el más pequeño, que viene a ser como con el príncipe que estoy ahorita, que es precisamente mi querido amigo, quien aprecio y quiero muchísimo, José Alfredo Jiménez Jr. José Alfredo Jiménez Medel, para decirlo como es. Por cierto, aquí cargo el pequeño busto de su papá, para que le dé un saludo a su papá. Hola. Claro que sí. No, pero César, de verdad, a mí me da mucho gusto desde que te conocí y sobre todo porque César es una persona muy noble. Desde la primera vez que me recibió, que yo Bueno, no ahora era soy menos nadie, noble porque bajé de peso, entonces soy sí, menos noble. pero antes eras más noble, pesabas más. Exacto, No, tenía más volumen. pero desde la primera vez que él me recibió en su oficina, en su estudio, y que me presentó a su esposa Karina, y que me apoyaron en mi proyecto, que no lo conocían, que no lo habían visto, que creyeron en lo que yo les platiqué, y desde entonces nació una amistad muy bonita. Y hasta Colombia te Contigo, fui a seguir, como claro, no, con el gusto de estar presente en Bogotá, Colombia, viendo el espectáculo triunfando de mi amigo José Alfredo Jiménez ¿qué Medel. tal estaba la gente ese día? Entregada. Bueno, yo estaba llorando sí, por ver la reacción de mi amigo José Alfredo. Pero fíjate que yo quisiera develar, agradezco tus palabras muy amables, siempre, siempre gentil, la nobleza la traes de la sangre, de un gran compositor al cual yo admiro muchísimo porque además yo me siento igual que José Alfredo. Ay, pero ¿cómo? Porque yo no toco ni las mañanitas con guitarra, y vaya que aquí hay varias guitarras, mira, aquí hay varias guitarras, pero yo no toco nada. ¿Tu papá tampoco tocaba? Nada, nada. Ese es un dato curioso para No, los que no saben. sí, la verdad, o sea, mi papá, sin embargo, aunque nunca tuvo una formación musical, él creaba la música en Claro, su no, le mente, ¿no? escribía y todo. O sea, Exactamente. no hablo del talento como Ah, autor, sino como músico. Yo amo la música, pero jamás he aprendido a tocar ni las mañanitas con guitarra. Y vaya que hay varias guitarras aquí. no, y te voy a decir una cosa, mi papá tampoco podía escribir música porque nunca estudió nada. Lo que él hacía, llegaba con don Rubén Fuentes y Nada él más le cantaba. del Mariachi Vargas sí, de nada Tecalitlán. más. Mi papá le cantaba a capela. Le chiflaba. No, fíjate que eso no, o sea, yo se lo pregunté a Rubén y Rubén me dijo, tu padre venía y me cantaba a capela. Y él, como si fuera su secretaria, agarraba el piano, iba tocando e iba escribiendo la partitura, Wow. las notas. Y luego ya le hacía el arreglo y grababa, Curioso, ¿no? ¿no? Pero es un dato curioso de mi padre. Pero además yo admiro muchísimo como el rey, como el compositor más importante de México en el mundo, porque su Gracias. música a todo el mundo. Siempre que me dicen, ¿quién es el mejor? No hay otro. El rey, José Alfredo Jiménez. Y de ahí para abajo podemos situar a Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, a El Flaco de Oro, etc. Y ahí podemos ya, pero el número uno y el que nos hace sacar lo mexicano. Pero yo tengo tres cosas rápidas, porque esto es algo breve. Número uno, yo me di cuenta que honor a quien honor merece. Cuando tu papá le escribe una canción a otro talento, como por ejemplo Pedro Infante. Ah, wow, sí. Ahí viene Martín Corona. Ándale. Y Despacito también. Despacito, o sea, se le escribió para la mujer de Pedro, que era Irma Dorantes. También, fíjate, qué honor que un compositor le compone al ídolo de México en ese tiempo, ¿no? Bueno, y así como Pedro Infante, que era un monstruo, le pidió a mi padre que le hiciera un par de canciones, también hay otro dato curioso. Mi papá, ¿sabes a quién le pidió que le hiciera canciones para Alicia Juárez, su última mujer de mi padre? ¿No? A Juan Gabriel. Cuando Juan Gabriel empezaba, el único éxito que tenía Juan Gabriel en la radio era Se me olvidó otra vez, en la voz de Yolanda del Río, ni siquiera cantada, ese fue su primer éxito. Sí. Esto contado por Juan Gabriel, y la prueba, amigos, está en que cuando mi papá cumplía 25 años de carrera, invita a Juan Gabriel a su casa, que vivía en la colonia Nápoles, en la calle Nueva York, allá en México. Lo invita para agradecerle que lo acompañe. Juan Gabriel decía, ¿cómo José Alfredo me va a agradecer a mí? Yo soy el que está agradecido porque me va a dar un foro en el marco del homenaje de José Alfredo Jiménez que yo pueda cantar. ¡Wow! Y estando en la cena, mi papá le dijo dos cosas muy importantes. Oye, ¿tú escribiste esa canción de probablemente ya de... Sí, se llama Se me olvidó otra vez.
qué bonita canción, a mí me hubiera gustado escribir algo así. Ese fue un piropo que le dio mi papá a Juan Gabriel. Imagínate. Y luego le dijo, oye, ¿por qué no me escribes unas canciones aquí para Alicia? Y yo le decía a Alberto, ¿ves cómo mi padre te veía talento desde entonces? Porque decía, no, tu papá me dijo eso porque era una cuestión de cariño, de simpatía. Le digo, no, mi papá era un visionario y no era nada tonto. Además, imagínate lo que Alicia le hubiera dicho, ¿cómo le pides a este muchachito que es un principiante que me haga unas canciones y tú eres el mejor compositor de música ranchera? Claro. Pero mi papá quería que alguien joven le escribiera Otra Alicia joven, sí. Y ¿saben qué canción le dio a Alicia? Entre otras que le dio una canción que no fue éxito en Alicia Juárez, pero fue un gran éxito en Angélica María, Tú sigues siendo el mismo. Autor Juan Gabriel o Alberto Aguilera Valadez, y la que la estrena es Alicia Juárez, pero sin embargo la que le hizo un hit fue Angélica María. Sí, a veces uno nunca sabe dónde va a llegar, la composición está ahí. Ese es el dato que yo te quería preguntar. El otro dato curioso es, siempre se habla del caballo blanco, que si era un coche, que cuando la gira y todo. Hace poco subí un TikTok y donde yo hablé ahí de algunas cosas y dije, bueno, pues estaba hablando de caballos. Entonces dije, bueno, pues caballo blanco. Era un Ford, era un Chevrolet, era un Cadillac. ¿Qué coche era el caballo blanco famoso que tu papá llegó hasta Ensenada? Bueno, tienes que ir a ver el show el 1 de septiembre en el Teatro Galerías, porque ahí se devela el mito. Por supuesto que era un carro. Lo que sí te puedo ahorita adelantar es que cuando mi papá compró ese carro antes de escribir la canción. Sí. Y como mucha gente le puso el apodo del caballo blanco. Claro, es un Mustang, es un Mustang. Mira, hay gente que le dice a su coche, viene su cotorra, porque es un coche verde, ¿no? O viene su paloma, porque también es una camioneta. Viene un coche blanco, pues... Entonces, mi papá era su caballo blanco y su chofer, Benjamín Rábago, ya se le había bautizado como el noble jinete del caballo blanco de mi papá. No existía la canción. La canción nace en una gira donde el carro sufre varias tropelías, se le poncha la llanta izquierda y entonces mi papá hace la analogía que iba cojeando de la pata izquierda. De repente tuvo una pequeñita, pero era una pequeña fuga en el radiador y mi papá, que llevaba todo de los chicos sangrando, había que dramatizar un poco la escena, pues para echarle todo eso. Y efectivamente cuando iban a llegar a Tijuana, traían la preocupación porque le habían hecho un medio arreglo al radiador y cada tanto se tenían que parar a echarle agua. Entonces, para llegar a Tijuana tenías que atravesar la Rumorosa, un desierto implacable. Es la montaña. Exactamente. Wow. Entonces ellos deciden viajar de noche en la madrugada fresco para que no se calentara tanto y se fuera a reventar el radiador. Y ahí mi papá, por eso dice, subió paso a paso por la Rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. Es una maravilla. Esas eran las analogías de mi padre. Eso es algo muy interesante. Y seguramente ya por último, para cerrar, yo creo que no hay un mexicano en el mundo que no celebre, festeje en una cantina con José Alfredo al lado. Claro. Pero entonces... José Alfredo, ¿con qué celebraba en una cantina antes de que escribiera y fuera tan famoso con sus canciones? Bueno, te voy a decir una cosa, mi papá no era tanto de ir a cantinas o a lugares, no porque no le gustara, claro que les desechaba sus tragos, pero lo que pasa es que al ser tan famoso mi papá, salir a un lugar público con sus amigos, con la familia, no lo dejaba la gente convivir, porque obviamente todo el mundo se quería acercar a saludarlo. Y eso que no había selfies, exactamente, pero todo el mundo que... Entonces... él sentía que era una falta de respeto para sus invitados porque no los podía atender. Entonces mi papá era más de estar en la casa y que sus amigos vinieran a la casa, su familia. Y como dato curioso que sí te puedo decir es que mi papá lo que le gustaba tomar era whisky y todos sus amigos lo sabían. Por eso vamos a sacar un TikTok, porque... Yo pensé que ibas a sacar un whisky. No, ¿el whisky de José Alfredo? Sería bueno, ¿no? Por ahí anda circulando un TikTok porque esta señora Chabela Vargas creó un mito. Realmente nunca fue amiga de mi padre, jamás, ¿no? Pero vamos a sacar un TikTok donde vamos a ofrecer los elementos de prueba que demuestran que realmente ella jamás fue amiga de mi papá. Ahorita que les acabo de decir lo del whisky, ella decía que mi papá y ella tomaban tequila. En la vida, a mi papá el tequila no le gustaba. Además,
el tequila de aquellos años no era lo que es el tequila hoy en día. No había El más famoso era el cristalino ni todas Sauza. esas cosas. Imagínate, ese era el mejor Sí, tequila sí, que había, sí, el sí. Sauza, ¿no? Y mi papá siempre tomó whisky, la marca de mi papá era Old Par. Le gustaba Sí, la tomarlo botella cafecita, esa chaparrita. y le gustaba tomarlo con agua mineral o con agua natural o con un refresco muy famoso que se llama Ginger Ale. Sí. O De- con de Coca-Cola, jengibre. sí, o con Coca-Cola. Solo no. Eso es lo que A él no le gustaban las bebidas solas. Develando mitos Develando del rey. mitos, exactamente. Del rey. Oye, pues siempre es un placer estar contigo. Eres alguien que queremos mucho, eres familia. Gracias. O sea que me siento afortunado de estar con el príncipe, hijo del rey, José Alfredo Jiménez. Gracias, César.